Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Selvin Cruz, soy predicador unitario bíblico, como todos me conocen en las redes sociales. Así que esta noche volvemos a los debates para fin de año, ¿verdad? Traer un par de debates para el fin de año. Y esta noche me toca debatir con el señor Abel Argueta, no sé si es pastor, ahorita se va a presentar. Este, Él es del Salvador, me dijo, y vamos a debatir, ¿es Jesús Dios por naturaleza? Ese va a ser el tema. Él va a presentar la parte positiva. Él cree que Jesús es Dios por naturaleza. Y la parte negativa, pues me toca a mí. Yo creo que Jesús no es Dios por naturaleza, ¿verdad? Yo creo que Jesús es Dios por asignación. Entonces creo que ya quedamos. Y luego ahorita él se va a presentar y luego yo presento el formato de debate. Así que, Abel, el tiempo es tuyo. Preséntate. Amén, amén. Dios les bendiga, señores. Un gusto acá, ¿verdad? Este debate que tenemos con el varón Selby Cruz. La cuestión acá a tratar es, ¿verdad? Si Jesús es o no es Dios, ¿verdad? Cuando yo digo que Jesús es Dios, estoy hablando de deidad, de eternidad. Amén. No de un Elohim como lo fue Moisés, un juez, no, sino Dios. Hablamos de eternidad. Así que saludos de acá de Yakima, Washington. Y espero que, ¿verdad?, tengan ahí en cuenta que el debate ¿verdad? Tiene que ser para los que están ahí escuchando y aprendiendo, pues que sea bíblico. Amén. Aquí no vamos a meter, yo creo que cuentos de otra gente, sino lo que la Biblia dice y enseña. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a decirles rapidito el formato de debate para los que acaban de entrar acá. Y primero les pedimos pues que compartan el debate, compártanlo con otras personas. No se les olvide que hay que compartirlo, acá dale tap tap. Y de repente vamos a hacer batallas, solo las sectas tú, las secto yo. Y eso ya depende de la audiencia si lo quieren hacer. No te preocupes por eso, ¿ok? Bueno, entonces la otra es, el debate van a ser, él va a presentar 10 minutos de exposición, yo 10 minutos de exposición, y luego van a haber 5 minutos para cada uno para refutar la exposición. Es todo. Si yo voy y doy mis 10 minutos y luego él refuta mi exposición, en mi refutación de su exposición yo no puedo refutar su refutación, porque él ya no tendría la oportunidad de contrarrefutarme, porque las reglas del debate ya son establecidas ahorita, ¿verdad? Entonces, después de estos 10 minutos de exposición y 5 minutos intercalados de refutación, vamos a entrar en un periodo de 5 preguntas. Posiblemente no hagamos 5, posiblemente 3, 4, pero dependiendo cómo vayamos con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, vamos a hacer 5 preguntas intercaladas. Más o menos un minuto para preguntar, 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar la pregunta. Esto va a ser lo mismo para él, va también para mí. Y luego al final vamos a hacer 5 minutos cada uno de careo. O sea, lo que se llama en inglés cross-examination. Entonces, 5 minutos él, donde solo él me pregunta a mí, solo él me pregunta, pregunta cerrada o como quiera, y luego yo 5 minutos donde yo solo a él le pregunto, solo a él lo llevo contra la pared, y luego al final, pues 2 minutos él, 2 minutos yo para concluir lo que, ¿verdad? De qué se trató el debate. Así que, Abel, cuando tú quieras, yo estoy listo, voy a arrancar yo, así como quedamos. Yo arranco la exposición y al final, el careo, tú arrancas tus 5 minutos primero y luego yo para que emparejemos un poco. El tema ¿es Jesús Dios por naturaleza? Él va por la parte positiva y yo voy por la parte negativa. Entonces, cuando tú quieras, me marcas mi tiempo. Cuando falten 2 minutos, tú levantas la mano, no, solo me levantas la mano, me dices, Selvin, y me haces así, yo voy a verte. Y luego cuando termino, me dices tiempo, y solo una vez me dices, y yo redondeo, hay unos 20 segundos, 10, lo mismo va para ti, para que no tengas que interrumpirme y cerrar una idea, ¿verdad? Entonces, yo también voy a poner mi tiempo y tú lo pones y tú me arrancas, voy a hacer mi exposición de 10 minutos. ¿Tienes con qué llevar el tiempo tú ahí? Ok, bueno, gracias a todos. Voy a comenzar con mi exposición. El tema ¿es Jesús Dios por naturaleza? Entonces, en la Biblia encontramos que Jesucristo enseñó que Dios es el Padre solamente. Pero hay mucha gente que cree que existe Dios el Hijo, ¿verdad? Y más que todo esto sucede en la creencia
de la Trinidad y en la creencia de la unicidad, donde hay uno que es Dios el Hijo también, ¿verdad? Pero el problema es que ese término no está en la Biblia. La palabra Dios el Hijo no lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia no encontramos tal cosa como la naturaleza divina de Cristo, no la encontramos. Ahora, lo que sí encontramos en la Biblia es la naturaleza humana de Jesús. Eso es lo que encontramos, que Él tiene naturaleza humana, ¿verdad? La Biblia no enseña que Jesús es Dios, pero sí nos dice quién es el único Dios verdadero. Voy a comenzar con uno de los textos irrefutables, ¿verdad? En el tiempo que yo llevo debatiendo, esto es irrefutable. Juan 17:3. Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, ahí está, escuchen, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí hay dos. Entonces Jesucristo le llama al Padre el único Dios verdadero. Noten, Jesucristo es el que está hablando ahí. El texto en ningún momento dice, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, el único Dios verdadero. Tampoco el texto dice, y esta es la vida eterna, que nos conozcan a nosotros, el único Dios verdadero, o los únicos dioses verdaderos. No dice. El texto hace una diferencia entre uno y el otro, hay una distinción entre uno y el otro. Uno es Dios, el otro es el enviado, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver qué es Dios. Según Jesucristo, ¿qué es Dios? ¿Cómo definió Jesús a Dios? Y esto lo hizo en Juan 4:24. Miren lo que dice en Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea que el Señor Jesucristo está declarando que Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Ahora, voy a definir qué es espíritu. Bueno, en la Biblia puedes encontrar la palabra espíritu, pero también puedes encontrar la palabra carne y hueso o carne y sangre. Entonces, para entenderlo, vamos a preguntarle a Jesucristo mismo, ¿qué significa espíritu para él? Entonces, en Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesucristo dijo, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu, escuche, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves, yo sí tengo. O sea, está claro que para Jesús, un espíritu no tiene carne y hueso. Y él dijo que el Padre es espíritu. Él dijo que Dios es espíritu. ¿Sí notan? O sea, que él está definiendo claramente que uno no tiene forma material, pero el Señor Jesucristo declaró, noten lo que declaró de sí mismo. Noten lo que Jesucristo declaró de sí mismo. O sea, esto es lo interesante, que Jesucristo va a definirse qué es él comparado con aquel Dios a quien él sirve o comparado con aquel a quien él le llama espíritu. Noten lo que dice en Juan 8:40. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. O sea, allá hay dos. Uno es Dios, el otro es hombre. La palabra griega es antropos. ¿Puede quedar duda de que él es antropos? Entonces, Jesucristo se está aplicando así la palabra antropos y al otro le aplica la palabra Dios. Él es un hombre que oyó la verdad de parte de Dios. Ahora, noten lo curioso de estos textos, que para identificar hombre de Dios, ya lo identificamos que Jesucristo se llama así hombre y él oyó la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, escuchen, en el Antiguo Testamento no aparece alguien llamado Dios al lado de Dios, solo aparece Dios. Pero en el Nuevo Testamento, como que hay ciertas contradicciones, pero por la mala interpretación de los textos. Noten lo que sucede en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y aquí Jesucristo ya está en el cielo. ¿Cómo es posible que Pablo le va a aplicar la palabra antropos a Jesús si Pablo creyera que Jesús es Dios? Dice porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. En el griego están las palabras antropos, Christos Jesus. O sea, un hombre, Cristo Jesús. O sea, ya Jesucristo está en el cielo y lo llama hombre. O sea, yo no creo que
Pablo haya estado un poquito loco de llamarle antropos a alguien a quien él consideraba Dios. No tendría sentido. Ahora, más adelante, otro apóstol, Pedro, en Hechos, capítulo 2, versículo 22, noten lo que sucede. Voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Mire cómo, esta Biblia no es mía, esta Biblia es del cristianismo. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios hizo en medio de vosotros como, ¿verdad? Como todos ustedes lo saben. O sea, está hablando que es un hombre que fue acreditado por Dios. Y el problema con estos textos es que Jesucristo ya está en el cielo. Y aún así ellos le llaman hombre. Ahora, otro apóstol. Vamos al apóstol Santiago. Noten lo que dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 5, versículo 6. Les dije que en el Nuevo Testamento está claro esto. Dice, habéis condenado, habéis matado al hombre justo, el que no opuso resistencia. Este es Santiago el que dice esto. Habéis matado a un hombre justo, el que no opuso resistencia. Entonces, me voy a trasladar ahora al Antiguo Testamento para que noten que tenemos un problemita en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí hay profecías referentes a Jesús, pero siempre las profecías están hablando de Jesús como un hombre. Si se van a Isaías 53, por ejemplo, en Isaías 53, en el versículo 3, los hombres lo desecharon y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no le tuvimos en cuenta. Dice, era un hombre. Y esta es una profecía. Pero ¿cómo es posible que la Biblia hable de un hombre? Pero miren lo que va a decir de Dios. En Números 23, 19 dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre. La Biblia es muy clara y nos enseña que en este versículo hay una diferencia entre Dios y el hombre. Y dice que Dios no es hombre. Ahora, ¿puede un hombre llamarse a sí mismo Dios? Bueno, vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versículo 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dicho el Señor, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, soy un Dios. Y Dios le contesta, no eres más que un hombre y no Dios, porque te has igualado tu corazón al corazón de Dios. Para ir concluyendo, en Juan 20, 17, Jesucristo dijo, después de su resurrección, dijo Jesucristo, subo a mí, Dios. Después de su resurrección, ¿tiene Dios? Ya resucitado y en el cielo, en Apocalipsis 3, verso 12, tiene Dios 4 veces. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Entonces, queda claro que Jesucristo no se declaró a sí mismo Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos profecías y no dice que sería un Dios ni que sería Dios. Noten lo que dice el Salmo 80, versículo 17. Noten lo que dice, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti fortaleciste. Ups. El hombre de tu diestra, no dice el Dios de tu diestra. Entonces, para ir concluyendo, en el Nuevo Testamento le acusan a Jesús de hacerse Dios, pero lo negó. En el Antiguo Testamento, Dios mismo llamó a Moisés Dios. Claro, hay hombres que se les llama Dios. Entre ellos está Moisés en Éxodo 7:1. Está el sumo sacerdote en Éxodo 22. Salomón en el Salmo 45:6. Ese texto es usado para Jesucristo en Hebreos 1:8. ¿Pero por qué es usado para Jesucristo? Porque en el verso 9 dice, porque Dios lo ungió más que a sus compañeros. O sea, Dios lo ungió. O sea, significa que es Dios que lo está ungiendo. O sea, que tiene un punto de partida en el tiempo cuando Dios le llama a Dios. Igual que Moisés no fue llamado Dios antes, sino que hasta que Dios lo designa para ir a Egipto, es cuando Moisés es llamado Dios. No fue antes. O sea, que no lo fue antes. Ahora, Dios llama a Jesucristo Dios ¿cuándo? En el momento de la resurrección. Jesucristo es el juez. En el Antiguo Testamento, Dios Elohim es juez. Entonces, Jesucristo es el hombre por el cual Dios juzgará este mundo. En Hechos 17:31 dice que Dios juzgará este mundo por medio de aquel hombre a quien él designó. Y termino diciéndoles esto a todos los que están escuchando. Dios nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto por juez
de los vivos y de los muertos. Eso significa ser Dios por naturaleza. O sea que los jueces son Dios o son dioses. En el Salmo 82, versículo 6 dice clarito, clarito, que los hombres son llamados dioses y son llamados hijos del Altísimo. Y de esa manera Jesucristo en Lucas 1:32 dice, y él será llamado hijo del Altísimo. Cuando él ya crece y le dicen, ¿tú te haces Dios a ti mismo? Él dice clarito que él es el hijo de Dios. Y cita el Salmo 82, verso 6, para apoyar lo que él está diciendo. Dice que los hombres fueron llamados dioses a aquellos a quien Dios ha enviado palabra. Y eso no puede ser quebrantado. Entonces, él es Dios en esa idea de ser asignado por Dios. No sé si ya terminó mi tiempo. Ok, tiempo entonces. Muchas gracias. Ok, tenía apagado el micrófono. Sí puedes ver, tenías 11, quemaste 11 con 6 segundos. Sí lo viste, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Si apagas también el micro, por favor, para que así como lo hice yo. Bueno, te llevo tu tiempo y cuando tú empieces a hablar yo te marco tu tiempo. Excelente, amén. Dale ya. Amén. Bueno, excelente exposición, ¿verdad? De mi estimado Selby. Me gustó mucho su exponencia. Vamos a ver, yo voy a partir de una vez, ya que el tiempo acá pues son 10 minutos, no me gusta hacer como otras personas que agarran textos por todos lados, me voy a enfocar en algunas cositas básicas pero muy importantes. Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios. Vamos a leer algo interesante en lo que es el libro de Juan. Vamos a irnos allá, vamos a usar el caballito de batalla. Juan capítulo 8 del 56 en adelante. Vamos a ver lo que dice. Abraham dice, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabrita va a ser la que yo voy a utilizar, ¿verdad? Pero luego dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Usted entiende que los judíos apedreaban a aquel que estaba blasfemando, ¿no? Había un motivo por apedrearle y era cuando blasfemaban, cuando blasfemaban en contra del nombre de Dios, y ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo cuando decía yo soy. Tengo apuntes por acá, déjenme chequear si puedo, alcanzo a darlos en el tiempo que me queda. Vamos a ver, cuando Jesús dice antes de Abraham yo soy, esa frasecita yo soy es ego eimi, ¿verdad? Que es yo existo, ¿verdad? Esa palabra la puede ver usted en la Septuaginta en Éxodo 3:14. Ego eimi es el yo soy, el que existe, ¿verdad? En hebreo se ponía ejie, ¿verdad? Que es yo soy. Por eso es que los judíos le querían matar en algunas ocasiones, porque ellos decían que se hacía igual a Dios. Puede ver un ejemplo de esto en Juan capítulo 5 del 18 en adelante. Él no hablaba de cuando decimos que Jesús es Dios, no habla o no hablamos de un juez como tal, como lo fue Moisés, sino estaba hablando acá de preexistencia, de eternidad, cuando dice yo soy. Esta palabra de ego eimi en la Septuaginta la puede leer también en Isaías 44 del 6 al 8. También, ¿verdad? Puede verla en lo que es Isaías 48, versículo 12. Allí dice, ¿verdad? En el 44, 6 al 8, yo soy el primero, yo soy el postrero. Isaías 48, 12, yo soy el primero, también soy el último. Usted puede ver también comparaciones en Apocalipsis 1:8, ¿verdad? Hablando del alfa y el omega, el principio y fin. Apocalipsis 1:11 igualmente, los mismos atributos, el primero y último. Y también en el versículo 14, primero y último, el que vivo y que estuve muerto. Ahora bien, cuando hablamos de Juan 8:58, ahí la palabra específicamente, como decíamos, ¿verdad? Es ego eimi. El texto completo se leería eipen autois o Jesús, ¿verdad? Que es Jesús, amén, amén, ¿verdad? Que es desierto, desierto. Dice lego jaimín o jumeis, como lo pronuncia usted por allá, que es que les dijo Jesús, de cierto os digo. Luego dice prin Abraham, genestai, que es ginomai, dice ego eimi. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no está diciendo yo era, yo estaba. Él dice yo soy.
entienda la palabra ahí, yo soy, un existir, el existente. Entonces a Abraham se le atribuye el genestai, que es, se pronuncia como ginomai, que es de hecho, de aconteció, fue de hecho, haciendo referencia a un comienzo, ¿verdad? Desde que Abraham nació, llegó a existir literalmente, pero a Jesús se le aplica eimi, que significa ser existente. Este eimi es absoluto. Este mismo eimi se aplica unas 3 veces más en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan 8:21, cuando dice, si no creéis que yo soy, allí es ego eimi, en vuestros pecados moriréis. En Juan 3:19 dice, desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahí está la palabrita ego eimi. Juan 18, del 1 al 5 también dice varias veces, yo soy, que es ego eimi, ¿verdad? Vamos a ver, déjenme ir más adelante, la misma palabra, la expresión griega que usa la Septuaginta, en Deuteronomio 32:29, Isaías 43:10 y otros versículos bíblicos. Jesús, al expresarse de esta manera, se está identificando con la deidad, porque esa es la palabra yo soy, yo existo. No se está aplicando que yo existía, que yo era, lo recalco ahí ese puntito. Ahora bien, no es un presente histórico, porque Jesús no está narrando, está hablando, está discutiendo, está advirtiendo a sus oyentes. El presente histórico se emplea solo en narraciones y no en un discurso común. Ahora en la Septuaginta se usa ego eimi, por ejemplo en Génesis 17, Salmos 35:3, Isaías 43:10 al 13, Jeremías 3:12, también en el 23:23 y algo otros. Ahora, para los judíos era una blasfemia que Jesús dijera eso. Cuando él les decía víboras, hijos del diablo y todo eso, no actuaban, no reaccionaban de la misma manera cuando él utilizaba esta palabra, porque sabían que se estaba haciendo igual a Dios. Ahora bien, en el tiempo que me queda, que me quedan 4 minutos creo yo, en el tiempo que me queda quiero también hacer un pequeño aporte en cuanto a otro caballito de batalla que me encanta usarlo a mí mucho, que es Juan capítulo 1, amén, que ya tenemos trillado, pero ese asunto yo sí creo que es irrefutable, como dijo mi estimado Selby, del Juan que él citó. También Juan 1 yo creo que es irrefutable cuando habla del verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice la palabrita ahí, ponga atención acá, dice hologos eimi pros teus, ¿verdad? Esta palabrita, ¿verdad? De verbo, dice que estaba siendo hacia Dios. La palabra pros denota una proximidad local. No está hablando de la misma persona. Dice que estaba con o estaba junto, estaba al lado, estaba cerca o estaba hacia Dios. Entonces, podemos ver acá, vamos a ver que dice que estaba al lado de o cerca de él. Está Dios y está este verbo que está cerca de Dios. Dice el verbo era con Dios. O sea, está Dios y está este verbo que está con Dios. Pero aquí hay un detalle muy interesante porque también a ese verbo se le dice que es Dios. El verbo que está cerca de Dios, el verbo que está con Dios, dice, y ese verbo también dice que era Dios. Ahora bien, no está hablando de dos dioses, no, está hablando de alguien que es Dios juntamente con aquel que está cerca o que está próximo a ese verbo. Ahora bien, este verbo que tenemos al lado de Dios, a este verbo que también es llamado Dios, dice la palabra en el versículo 14, que se hace carne. Oiga eso, no el que estaba con el verbo, no, el verbo al que también se le llama Dios. Este verbo se hace carne. ¿Y qué más dice? Que habitó entre ellos, habitó entre los hombres y conocieron su gloria. Y dice que le conocieron como el unigénito del Padre. Y eso está haciendo referencia al Hijo de Dios, específicamente a Jesucristo. Así que ese asunto está peligroso para intentar refutarlo. Tenemos que buscar no sé qué tipo de argumentación o torcer la palabra para decir que ese verbo, cuando dice verbo, no se refiere a Jesús, porque allí dice que el verbo se hizo carne. Ahora, yo no tengo la postura del semidios griego que tienen los católicos, no.
porque no dice que el verbo entró en carne, no, dice que se hizo carne. Y eso es lo que muchos no entienden. El verbo estaba con Dios, allí hay alguien cerca, ese verbo estaba junto a Dios. Y también dice que ese verbo era Dios. Adelante, hasta ahí lo dejo ya, suficiente. A ver, te faltaba un minuto y yo hice 11. Oh, no, está bien, lo dejo hasta ahí porque hasta ahí tenía los apuntes. De ahí lo que tengo es para recalcar, pero no quiero recalcar nada. Quiero que lo deje claro ahí. ¿Se te acabaron los cartuchos? Lo que pasa es que no quiero trillar los textos bíblicos que todo el mundo tira para cometer falacias. No me gusta eso. Muy bien. Ok, entonces me llevas mi tiempo ahí para reforzarte el versículo que citaste ahorita. Dale, dale. Llévamelo. ¿Ya le pusiste? ¿5 minutos? Cuando empieces a hablar, cuando empieces lo pongo. Ah, ok. Muy bien. Bueno, gracias. Oh, espérate. Hay gente que está denunciando. Espérate, párame el tiempo. Sí, está bien, está bien. No, no hagan eso, señores. ¿Qué pasa? Ah, pero para saber quién es. Y que hay gente que es odiosa. Dame un segundo. Sí, Dame un segundo. correcto. Señores, 220 personas acá y lo han compartido apenas 50. ¿Qué pasa con ustedes? Compartan, compartan. Ok, muchas gracias. Ahora sí, tómame el tiempo. Yo creo que ya, Dale, ya, ya cuando lo. empiece lo tomo. Ok, gracias, Abel. Ahora sí puedes cerrar tu micrófono. Bueno, Abel, tu propuesta era pues mostrarme y demostrarme que Jesús es Dios. Y Juan 8:58, como tú dijiste, tienes razón. Tú usaste el caballito de batalla, ¿verdad? Juan 8:58. El problema es que tú citaste Juan 8:58 y la palabra que está ahí es ego eimi. Y te escuché también hablar de la Septuaginta. En la Septuaginta dice ego eimi. De repente te puedo hacer una pregunta. En la Septuaginta no dice ego eimi. Ego eimi hoon. Bueno, pues si te veo haciendo señas, te pido ese texto de la Septuaginta en la pregunta. No dice ego eimi. En la Septuaginta, en Éxodo 3:14 dice ego eimi hoon. O sea, te comiste dos palabras. Porque allá no está diciendo yo soy de una persona que diga yo soy. Ego eimi hoon está diciendo que él es el existente. De hecho, solo es un par de Biblias que traducen la palabra yo soy, con la intención de conectarlo con Juan 8:58. Pero una cosa que te escuché también, que dijiste es que dijo yo soy aquí, que yo soy acá, que yo soy allá. Pero a ti se te olvidó Juan 9:9. Si tú tienes a Jesucristo diciendo que es Dios, en Juan 8:58 cuando él dice yo soy, entonces el hombre a quien Jesucristo sana en el próximo capítulo, en el capítulo 9, cuando él dice yo soy, entonces ese hombre también es Dios, porque dijo ego eimi. Entonces yo creo que no tengo nada más que refutarte porque con un texto te pruebo que por decir ego eimi no significa que es Dios, porque entonces todos los que dijeron ego eimi son dioses. El centurión romano, Pedro, o sea, cada vez que alguien dijo yo soy, o sea, me estás diciendo ¿qué significa ser Dios? No, perdiste tu tiempo ahí y luego te fuiste a lo primero y el último, el alfa y el omega. Pero tú sabes que en el texto mayoritario, en el verso 11 de Apocalipsis 1:11 no está la palabra alfa y omega, ni en el verso 14 no está la palabra alfa y omega. En Apocalipsis 1:8 sí está, pero en la versión que usted me leyó le falta la palabra Dios. En el texto mayoritario está la palabra el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, que era y que ha de ser. Y ese en Apocalipsis 1:4 es el Padre. En Apocalipsis 1:4, ese que es, que era y que ha de ser está en el trono y hay 7 espíritus alrededor de él. Y Jesucristo aparece en el versículo 5 y se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces no creo que te sirva mucho esos textos que tú me usaste. La verdad que esperaba más. Ahora, cuando fuiste a Juan 1:1 también dijiste el caballito de batalla. Y es cierto que es un caballito de batalla. Si tú tienes a Juan 1:1, el Logos, siendo un Dios separado del Padre, otro Dios, otra persona que es Dios, entonces, ¿qué haces con la palabra Logos en Juan 5:38? Cuando él dice, vosotros no tenéis su
logos morando en vosotros, porque aquel a quien él envió vosotros no creéis. O sea que creyendo las palabras de este hombre, esa palabra era el logos que este hombre traía. ¿Cómo comprobamos que lo que hablaba Jesús era el logos? En Hechos 10:36, escucha bien, Abel, para que lo revises después, para que hagas tu tarea. En Hechos 10:36 dice, logos que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz por Jesucristo. O sea que logos, Dios lo envió a los hijos de Israel por mano de Jesucristo, por boca de Jesucristo, que es su mensajero. ¿Está notando? En Juan 12:48 Jesucristo dice que las palabras que él habla, no las habla a sí mismo, sino que él habla, y ahí viene la palabra logos, la palabra que el Padre me dio. O sea, el logos es la palabra que el Padre le envió al pueblo, no es Jesucristo. Ahora, en el versículo, en Apocalipsis 1, versículo 1, se presenta al Padre, al Hijo, el ángel y a Juan. Pero en el versículo 2 dice que Juan da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios es una cosa, el logos es una cosa y Jesucristo es otra cosa? En el versículo 9 dice que estaba en Patmos huyendo por el testimonio de la palabra de Dios y también por el testimonio de Jesucristo. O sea, tú tienes a la palabra separada, cohabitando, coexistiendo simultáneamente con Jesucristo. Pero ¿tú crees que la palabra es Jesucristo? O sea, me parece que lo que has hecho esta noche, bien le llamas tú el caballito de batalla. La palabra logos está 222 veces en todo el Nuevo Testamento. Y ni tan solo una vez dice, el logos es Jesucristo. No está. Ahora en Apocalipsis 19, verso 12, dice que se le dio un nombre el cual solo él sabe. Pero en Apocalipsis 2:17 dice que el Padre le dio ese nombre y que solo él lo sabe. En Apocalipsis 3:12 dice que le dará su nuevo nombre. O sea que es el nuevo nombre. No era el nombre que ya tenía ni que él era el Logos, sino que es un nombre que Dios le dio cuando triunfó en la cruz. Por lo tanto, no es, sino que es un atributo que se le dio el nombre. Igual que Jeremías 23, verso 5, a Jerusalén se le llama Jehová, justicia nuestra. En Jeremías 33, versículo 16, a Israel se le llama Jehová. No me vayas a decir que tú crees que Israel era Jehová. ¿Sí me entiendes? O sea, que Israel era Jehová para ti. No, simplemente que es un atributo que se le da. Es un atributo que se le está dando a Israel porque practica la justicia. Entonces, Jehová, justicia nuestra. Jesucristo, porque él predicó la palabra, Dios le da el atributo de ser, ¿qué cosa? La palabra, pero en nombre. O sea, le da este nombre, es decir, la palabra de Dios. O sea, es un nombre nuevo que se le dio. Terminé. Excelente, excelente. Me toca refutar tu exposición solamente, ¿verdad? Sí, está bien, dale. Te tomo tu tiempo cuando comiences a hablar, ¿ok? Ok. Bueno, déjame marcar los apuntes que hice acá de último para el careo, porque esto está bueno. A ver. Ahí está. Dale ya, dale el tiempo ya. Fuego, pues. Bien. Vamos a ver. Mi estimado dijo en su exposición, ¿verdad? Que prácticamente Jesús no puede ser Dios porque Dios es espíritu. Se le olvida que Jesús resucitó y que él mismo, Pablo, enseña que carne y sangre no pueden entrar, o en pocas palabras, heredar el reino de los cielos. En 1 Corintios 15:50 vemos que de la resurrección resucita en un cuerpo incorruptible que obviamente no es igual al cuerpo antes de la muerte. Ahora, bien, cuando dice en Apocalipsis, no sé si en Apocalipsis mencionaste de tu exposición o fue en refutación, porque lo tengo unido acá. Apocalipsis, cuando Jesús dijo mi Dios, ¿fue en tu refutación, verdad, o en exposición? Discúlpame. No te escucho. Dime, hermano. Dime. En Apocalipsis, tú mencionaste Apocalipsis cuando Jesús dice mi Dios, le dice a Dios, ¿verdad? ¿Fue en tu exposición? En mi exposición. Sí, fue en mi exposición. Tu exposición fue excelente, no quería... No, fue mi refutación. Fue mi refutación. Oh, ok, entonces, ok. No, pero si quieres refútalo, si no hay nada que refutar ahí. No, porque Continúa. Okay, dale, excelente. eso fue mi exposición, fue mi refutación. Sí, correcto, lo voy a marcar ahí. Pero bien. gracias por la honestidad, gracias por la honestidad. Sí, lo voy a marcar ahí porque no puedo refutar refutaciones. Bien, excelente. En la exposición, ¿verdad? De mi estimado, simplemente ve a Jesús como un hombre, como lo fue Moisés,
como un Elohim, como lo fue Moisés. Sin embargo, ¿verdad? Esto se te refuta completamente con el capítulo 1 de Juan, al leerlo exegéticamente, versículo por versículo, se te refuta completamente, mi estimado. Cuando tú lees desde el versículo 1, llegas al versículo 14 y te vas a dar cuenta de que ahí ese logo que menciona ahí es completamente de Jesús de quien está hablando, es el verbo que se hizo carne de quien está hablando. Por lo tanto, si este logo ya estaba en el principio, este verbo estaba en el principio con Dios, y Juan le llama Dios también a este logo, entonces estamos diciendo que este logo que se hace carne, al cual Juan le llama Dios, es Jesús. Jesús no puede ser simplemente un juez como lo fue Moisés, porque de Moisés no se dice nada similar a lo que Juan está hablando en el capítulo 1. Y yo creo que usted puede reconocer y aceptar que el capítulo 1 de Juan está hablando específicamente de Jesús. Y para que se diferencie, cuando hace introducción a Juan el Bautista, específicamente Juan aclara que no era él, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que venía al mundo, que alumbraba a todo hombre. No está hablando simplemente de una palabra, sino de la palabra que estaba junto al Padre, esa palabra que se hace carne y habita entre los hombres, y se le conoció como el unigénito del Padre. En verdad que teníamos que torcer esa escritura para no reconocer que cuando dice verbo ahí, está hablando específicamente de Jesús, y Juan se da la tarea magistral de decir, y el verbo era Dios. Esa es la que tengo para exponer ahí en ese momento, mi estimado. Ok. A ver, tú tenías que refutar mi exposición. Tú estabas argumentando más acerca de logos. No. Yo te estoy refutando lo que dijiste acerca de Moisés, que Jesús era un Elohim como lo fue Moisés. Entonces yo utilicé Juan 1 para darte la refutación y comparar que no hablaba de un Elohim, de un juez como tal. No, solo te lo digo porque no hay problema, no vamos a hacer otro debate acá. Solo te recordaba que era mi exposición, cada texto de mi exposición. Solo un texto tocaste, pero bueno. Está bien, está bien, Mira, estamos bien hasta ahorita. te aclaro algo. De tu exposición, te voy a decir la postura mía, ¿verdad? Que ahorita me eché de enemigos un montón de trinitarios yo por esta postura. La postura mía no es que Jesús, estando en esta tierra antes de morir, tenía una naturaleza. Mi postura no es esa. Entonces, okay, por eso es que yo no te voy a agarrar un texto para torcer un texto. O sea, sería deshonesto. O sea, yo no creo que Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo. No creo eso. Dale, adelante. Ok, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué te parece? Excelente. Sí. Ok. Las preguntas, recuerda que yo las preguntas no, ahí sí no bromeo. No acepto tres patines en las preguntas. Ok, vamos. Escucha mis preguntas, simplemente voy a enfocarme en una sola cosa. Es posible que uno o dos textos va a ser mis preguntas, mis 5 preguntas son de esos textos. Esta noche, voy a comenzar por Juan 8:40, ¿ok? Ese es mi texto, Juan 8:40, donde él dijo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, o sea, antropos. ¿Ok? Él ahí usó la palabra antropos. Dice, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, o sea, Theos. Entonces, mi pregunta de ese texto es sencillo, mi debate contigo va a ser sencillo. En ese texto, Dios, escucha, en ese texto, Dios es alguien distinto a el hombre que está hablando, ¿sí o no? ¿Por qué? Sí. Sí, tienes 2 minutos para Sí. Ya, mi argumentar. respuesta es sí. Adelante. La respuesta es sí, así es, ¿verdad? Y después te Sí, argumento por qué digo que sí. Sí. adelante. Vamos, adelante. La respuesta es sí, y te digo por qué. Porque Jesús vino como un humano. Hebreos dice que tuvo que participar de todo, o sea, de carne y sangre, y ser semejante a sus hermanos en todo.
Así que Jesús que está ahí es 100% hombre, y cuando él dice ahí Dios, se está refiriendo al Padre que está en los cielos. Ahí está. Te faltaba un minuto. ¿Está bien? Ok, muy bien. Voy a hacer mi refutación. Entonces, yo me voy a tomar mis 2 minutos porque me gusta informar. O sea, tú has admitido que Dios en ese texto es distinto al humano que está hablando. Entonces, esa fue tu respuesta. Es correcto. Has dicho la verdad. En ese texto hay un hombre que oyó la palabra de Dios. Entonces, en ese texto hay dos distintos. Dios no es ese hombre y ese hombre no es Dios. Porque este hombre lo están tratando de matar. Y no hay nada en su alrededor, en el contexto, que insinúe por algún momento que no sea hombre. No hay nada en el contexto de Juan, completamente los 21 capítulos, que Jesucristo sea Dios. Juan no habla de un Dios encarnado, tampoco habla de alguien que al resucitar vino a ser Dios, porque Juan termina su libro. Si Juan fuese un libro que está diciendo que Jesús es Dios, si Juan estuviese haciendo eso, ¿por qué terminaría su libro diciendo en Juan 20, 30 y 31? En el verso 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo mismo hizo Pedro en Mateo 16, verso 18, verso 13 al 18, donde dice clarito que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesucristo le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Jesucristo se declaró que él era carne y sangre. Aún después de resucitado se declaró carne y sangre. En Lucas, cuando él se les aparece, dice, un espíritu no tiene carne y sangre. Él sí tenía carne y sangre. Pero cuando estaba con ellos, antes de morir, dijo que el Padre era espíritu y que no era carne y sangre. Jesucristo aún resucitado sigue siendo carne y sangre. Entonces, tenemos a Jesucristo refutando tu posición. Adelante. Va con tu primera pregunta. Sí, excelente. Bien, vamos al capítulo 1 de Juan. No me voy a ir a un versículo, me gusta el capítulo completo porque ya que los numeritos a veces estorban para estudiar la Biblia, sabemos que son agregados los numeritos, así que el capítulo 1 de Juan, en el principio del verbo, ese verbo que menciona en el capítulo 1 de Juan, ¿es Jesús, sí o no? No. Jesús era un hombre que vivía en Nazaret y cuando aparece ese texto, Juan aparece predicando en el desierto. Juan aparece dando testimonio al pueblo. Dice que venía a dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y esta luz de la que él venía hablando era el evangelio que Dios traería al pueblo. Y luego que Juan el Bautista termina, aparece Jesucristo. Y luego que Jesucristo termina, aparecen los apóstoles hablando de esta luz. Pablo es levantado para que sea luz a las naciones. Jesucristo es levantado para que sea la luz del mundo. Pero en Juan 5, Jesucristo les dice, vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, Juan no viene dando testimonio de un hombre que es Dios. Él viene dando testimonio de la luz, o sea, del evangelio. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el evangelio es predicado a los hombres. O sea, Juan comienza esto y todavía el verbo no se había hecho carne. ¿No notas lo curioso? Que Juan está en el desierto, aparece en el versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el verbo no se ha hecho carne. El verbo se hace carne en el versículo 14. Oh, lo estás notando, ¿no? Hasta ahora te diste cuenta de ese detalle, ¿va? Juan el Bautista, ya andaba predicando en el desierto y dijo, después venía un hombre que está en medio de vosotros, el cual ustedes no lo conocen, ni yo tampoco. En el verso 26 dice, vosotros no le conocéis. En el verso 30, 31 dice, yo no le conozco. O sea, para Juan ya existía este hombre. Pero el verbo no se había hecho carne. ¿Cómo es que Juan está diciendo, viene detrás de mí alguien, el cual yo no conozco ni ustedes, pero tú dices que el verbo no se había hecho carne? Significa que el verbo no se hizo carne en el nacimiento ni en ningún otro lugar. Simplemente es poético. El verbo se hace carne,
por medio de Jesucristo a la hora de la predicación de Jesucristo. Es un texto poético que en el Antiguo Testamento ya lo encuentras. Dice que la sabiduría estaba con Dios y la sabiduría era de Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era de Dios. Dice que el mandamiento viene de Dios y el mandamiento lo da Dios y está con Dios. Entonces, él estaba tomando textos de ellos mismos, de los judíos de su época, y los está aplicando a una escritura para personificar al verbo, o sea, la palabra de Dios. Terminé. Tienes 2 minutos para refutarme. Excelente. Bueno, han negado completamente que Juan capítulo 1, ese verbo sea Cristo. Sin embargo, leyéndolo detalladamente, ¿verdad? Dice, el verbo era con Dios, o sea que estaba cerca de Dios o junto a Dios, y el verbo era Dios, a menos que hayan dos dioses por ahí. Luego dice, ¿verdad? Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era los de los hombres. Lo que acaba de decir mi estimado responder, en verdad no sé cómo sacó estas conclusiones, ya que Juan está escribiendo, está comentando prácticamente una historia. Cuando Juan escribe esto, ya Jesús no está en la tierra, le está contando algo que ha sucedido. El primero versículo que vemos acá es un resumen de lo que Juan habla acerca de Logos, porque luego dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Oiga el resumen que lleva el escritor acá. Pero luego dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan está contando acá antes de que venga este verbo, antes de que este verbo se haga carne. Él está contando lo que ha pasado. En el mundo estaba, oiga esto, y cuando Jesús estaba en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Luego dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón ni de voluntad de carne, sino de Dios. Y luego dice, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, y habitó entre nosotros, está hablando entre ellos, los que lo vieron, los que lo palparon. Luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién era ese? Ese era Jesús, el verbo que se hizo carne. Adelante. Ok. Ok, tienes que notar, llevas una pregunta, yo llevo una, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 2. En Juan 17:3. Ya sabes lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mi pregunta de ese texto ahora es, en este versículo, ¿el enviado es distinto al único Dios verdadero? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, físicamente es distinto, porque ya te dije mi posición, está hablando Jesús Pero no 100% le tienes hombre. que agregar a la respuesta. La respuesta solo es de sí, no agregar O sea, física sí, ni nada. sí, es La distinto, sí, respuesta es sí, es sí, distinto es al, distinto, al único Dios verdadero. Sí, ¿es correcto, distinto? sí. Adelante, tiene 2 minutos para Ahora contestarme. sí puedo decirte, ¿no? Porque en mi realidad estas preguntas no siento que me afectan a la postura mía, porque Jesús es un hombre ahí, el enviado de Dios, el que nunca conoció pecado, y él como hombre está cumpliendo, perdón, a lo que el Padre le ha enviado. Como digo, no me afecta en verdad la pregunta, ni siento que me refutan la postura que yo tengo. Adelante. Es todo. Ok. Deberías de tomarte tu tiempo porque lo vas a necesitar en la última pregunta. Te lo estoy diciendo. Muy bien. Entonces, has admitido, no para estar seguro, has admitido que el enviado es distinto al único Dios verdadero. No son el mismo, ¿correcto? Eso es lo que usted admitió, que el enviado es uno y el único Dios verdadero es otro. No es el enviado. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que el Nuevo Testamento está diciendo. Que el enviado lo envió el único Dios verdadero. En cada una de mis preguntas estás admitiéndolo
Porque en tu creencia, según lo que entendí, que tú no predicas que Jesús es Dios estando como hombre. Yo ya te entendí que Jesús es Dios después de resucitar. Eso es lo que tú entiendes, que después de resucitar ya ahí sí es Dios. Entonces por eso yo siempre exijo que te gastes tu tiempo porque te va a hacer falta y no te lo voy a dar en la última pregunta, ¿verdad? Solo te lo digo, porque yo quiero estar seguro que la audiencia esta noche entienda que Jesucristo era un hombre que orinaba, que iba a la letrina, que se cansaba, que comía, que tenía necesidad de orar, que tenía necesidad de clamar, de pedir, de dar gracias a Dios. Ese era Jesús. Entonces, si leemos Hebreos capítulo 5, verso 4, dice, en los días de su carne, en los días de su carne. ¿Cuáles son los días de su carne? Ah, entonces que después ya dejó de ser hombre. No es eso lo que está diciendo. Nosotros estamos en nuestra carne ahorita. Porque cuando el apóstol Pablo dice que todos daremos cuenta de en cuanto hicimos estando en la carne. Eso significa que un día no estaremos en la carne. Entonces, por lo tanto, el mismo afecto tiene en Jesucristo, que él en los días de su carne dio súplicas con gran clamor y le clamaba a aquel que es capaz de salvarlo. Y dice que fue oído por su temor reverente. Entonces yo creo que queda establecido claro que dentro del ministerio de Jesucristo no hay ni una pizca que le ha dicho, yo soy Dios. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino, señor Abel. ¿Está listo para hacer su próxima pregunta? Sí. Si usted sostiene, está listo, ¿verdad? Sí. Si usted sostiene, vamos a ver, si usted sostiene, vamos a ver, déjame apuntar acá también otro que tengo acá. Bien. Si usted sostiene que Jesús no es Dios, ¿por qué en el capítulo 1 de Hebreos lo pone como creador de la tierra, como fundador de la tierra y como que los cielos son obra de sus manos? Si no es Dios. ¿Cuál es la pregunta? Si Jesús no es Dios, ¿por qué Hebreos capítulo 1 pone al Hijo, o sea, a Jesús, como fundador de la tierra y como que los cielos son obra de sus manos? Pero ahí está sugiriendo, tú no me estás preguntando, me estás sugiriendo que yo diga que es el creador. Tienes que hacer la pregunta. Es la pregunta. Oh, ¿quieres que te haga decir? No. Es que no, es que eso tienes que hacer la pregunta. Tú dices, ¿cómo es que él es llamado creador? O sea, ahí me estás diciendo que yo te diga, no me estás diciendo que diga que no, ni que diga que sí, ¿sí me entiendes? Formula. ¿Te O sientes sea, acorralado? no es pregunta, es una sugerencia la que estás haciendo. ¿Te sientes acorralado con la pregunta esa? No es que no es pregunta, estás sugiriendo tú. Bien, bien. O sea, tú estás haciendo como que estás refutando. Vamos a ver. Vamos a ver. En Hebreos capítulo 1, ¿verdad? El escritor de Hebreos pone al Hijo, o sea, Jesucristo, como creador del mundo y del cielo, ¿sí o no? No. ¿Y por qué no? Porque tú tienes que entender una cosa en el contexto. El escritor de Hebreos no estaba loco, no era trinitario, tampoco era pagano, no era politeísta, creía en un solo Dios. El escritor de Hebreos te dice en el versículo 1 que Dios habló por medio de los profetas. O sea, Dios es uno y los profetas eran hombres. Dice que en el Nuevo Testamento Dios habló por un profeta llamado Jesucristo, a quien heredó. ¿Estás escuchando? ¿Cómo es que es creador si tiene que ser heredado? Desde ahí está refutado. Y es tu pregunta, debería ser yo el que te refutara. Ahora nota que en el versículo 3 termina diciendo que por haber hecho la expiación de nuestros pecados se sienta a la diestra de la majestad. En el versículo 4 te dice que lo hizo superior a los ángeles. En el versículo 5 dice que heredó ese nombre de ser el Hijo designado. En el versículo 6 le ordena a los ángeles que lo adoren. En el versículo 7 hace la diferencia entre el Hijo y los ángeles. En el versículo 8 le dice, tu trono, oh Dios, el mismo texto que se usó para Salomón. Tu trono, oh Dios, a Salomón. Porque si me dices que el Salmo 45 no está hablando de Salomón, entonces Jesucristo tenía mujer y deseaba tener sexo con la hija de Faraón. En el Salmo 45. Entonces, termino con esto. En el versículo 9 dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, Dios lo ha ungido hasta ese momento y en el momento de ungirlo es cuando le hereda en la potestad.
Pero luego en el versículo 10 al 12 tú lo tienes a Jesucristo siendo el creador. No, estás, número uno, sacando de contexto el texto y estás sacando de contexto al escritor de Hebreos también. Porque el escritor de Hebreos era hebreo, era judío y está citando un texto hebreo, un texto judío. Donde en el Antiguo Testamento, en el Salmo 102, en ese Salmo, es Jehová el creador de los cielos y la tierra. Y el escritor de Hebreos dice que ese Dios, creador de los cielos y la tierra, puso todo bajo los pies de Jesucristo en Hebreos capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo es posible que tengas a Jesucristo creando los cielos y la tierra, pero al mismo tiempo recibiéndolos de parte del que los creó? O sea, si notas, hay un creador y tienes a otro creador. Tienes a un creador que tiene que recibir los cielos y la tierra para dominarlos del creador. ¿Y tú dices que es el creador? Adelante, refútame. Claro que sí, es lo que estoy esperando. Bien, excelente. Está ignorando, voy a poner el tiempo ahí, está ignorando que el mismo versículo 5 de Hebreos, una pequeña parte que dice, y yo seré el padre y él me será hijo, está citando, aquí se lo aplica a Jesús, pero el texto del Antiguo Testamento es 2 Samuel 7:14, y justamente esa parte es la que aplica para Jesús, no lo siguiente, porque lo siguiente aplica para Salomón. Esto se ve mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos. Ahora bien, cuando dice el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahí está hablando de algo sin un tiempo definido. Luego dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Estamos correctos ahí que lo ungió como Mesías. Pero luego dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Luego dice, y, o sea, lo primero dice, más del Hijo dice. ¿Ok? Dijo todo esto del Hijo. Cuando llegamos al versículo 10 dice, y, o sea que también dice esto, continúa diciendo esto del Hijo. ¿Y qué más dice del Hijo? Del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí lo está diciendo del Hijo. ¿Cómo? Pero si esto está en el Salmo, si no me equivoco, 102, parece que está por ahí, Salmo 102, y eso se lo aplica a Dios específicamente, pero acá se lo aplica al Hijo, haciendo concatenación con Juan 1 cuando dice acerca del verbo, que dice, y el verbo era Dios, y después dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es el verbo. Y aquí al Hijo, aquel verbo que menciona Juan, aquí dice, tú, oh Señor, en el principio, allá está, en el principio era ¿quién? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Entonces dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién lo dice? Del Hijo. Adelante. Tiempo. Muy bien. Entonces, esta era tu segunda pregunta, ¿verdad? Sí. Ya van tres, no son dos que llevan. No, Dos. lleva dos y yo llevo dos. Ahorita voy a mi tercera yo. Va para la tres, ok, déjame rayar. Ok. En las primeras dos preguntas, señor Abel, yo le pregunté de acuerdo a lo que usted cree, solo para hacer un test, como usted me respondía. Porque yo tampoco nunca he visto un video tuyo de saber qué es lo que tú crees. Hasta hoy te pregunté si eres trinitario, ¿te acuerdas? Hasta hoy, yo no sabía. Entonces, yo te hice dos preguntas de Jesucristo durante su ministerio terrenal. Tú dices que ni siquiera usaste ni 30 segundos tu respuesta, porque dices tú que no tienes que contestar, no te interesa contestar, porque no te afecta tu creencia, porque tú no crees que Jesucristo sea Dios aquí. Entendí correcto, ¿verdad? Entiendo correcto. Ahora viene mi pregunta. Ahora, esta pregunta, señor, va a necesitar sus 2 minutos para respondérmela. Si no los toma, yo le digo que es letal. Esto es irrefutable. Jesucristo no era Dios durante estuvo en la tierra, pero usted sí cree que cuando resucitó y fue para el cielo, ahí sí es Dios. Entonces, esta es mi pregunta. En 1 Timoteo 2, versículo 5, el escritor es el apóstol Pablo, decenas de años después. Y él sabe que Jesucristo está en el cielo. El texto dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y resulta que para Pablo el mediador es un antropos. Pregunta para usted. Ahí está la palabra Dios, un solo Dios, y hay un solo mediador que es un hombre, el antropos. Pregunta para usted. En el cielo, escúchame bien lo que voy a decir. En el cielo, el mediador es
un Dios o es un humano el mediador? Tiene 2 minutos para responderme. Esa es tu pregunta, si es un humano o es un Dios. No, porque no me dijiste un sí o un no, yo esperaba un sí o un no. No, esa es la pregunta. No, es que yo no La tienen que ser pregunta. todas de sí o no. Es un requisito Ok. que si es sí o no, pues se contesta no. Pero en este caso yo quiero que usted me conteste si el mediador allá en el cielo, como usted cree que Jesús es Dios en el cielo, Sí. si el mediador en el cielo, ese Jesús, ¿es Dios o es un humano? Según 1 Timoteo 2:5. Adelante. Tiene dos Ya, minutos. es Dios. Es Dios. Adelante. Es Dios. Adelante. Claro que es Dios. Es lo que estaba diciendo yo. Ya que en el capítulo 17 de Juan, si no me equivoco, dice, glorifícame con aquella gloria que tenía cuando estaba al lado tuyo antes que el mundo fuese. Jesús estaba hablando en ese momento, incluso estaba diciendo que él ya no estaba en este mundo, estaba hablando desde que estaba en el principio con el Padre. No puede ser un hombre, ¿por qué? Porque ya él ha resucitado con un cuerpo incorruptible y un hombre es carne y carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Así de fácil. Adelante. Ya estuvo, los 45 segundos gastó. Sí. Ok, voy a tomar mi tiempo yo. Señor Abel, usted patinó en la tercera pregunta. Porque en las primeras dos, de acuerdo a lo que usted creía, yo le hice las preguntas de acuerdo a lo que usted cree, por solo para hacer un test, le dije, le hice un test. Si usted creía que Jesús era Dios aquí en la tierra, dijo que no. Y de acuerdo le hice esas dos preguntas solo para conectar la diferencia entre uno y el otro, y usted la admitió. Pero aquí usted acaba de negar el texto. Porque usted aquí está en contra de lo que el apóstol Pablo está diciendo. El texto está diciendo que el mediador es antropos. El texto no está diciendo que es un theos el mediador. Pero usted me acaba de decir que el mediador es Dios. ¿En qué parte del versículo dice que el mediador es Dios? En el versículo dice hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El mediador dice que es antropos. Y usted me negó el texto. O sea, yo esperaba que por lo menos mantuvieras la racha, como tú dijiste. No afecta a mi creencia, pero aquí sí la afectó. Aquí salió herido. Aquí está herido. Usted está herido. Usted está herido porque usted acaba de negar el texto. No importa lo que usted crea. No importa lo que yo crea, lo que el otro crea. Lo que importa es si en el texto lo dice. Jesucristo hablaba, escrito está en vuestra ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:26. O sea, ¿cómo es posible que nuestro maestro nos enseñó qué está escrito? ¿Qué está escrito? O como dice Pablo, no ir y agregar más de aquello que está escrito. O sea, usted ha patinado completamente. Niéguenlo como lo quiera negar, pero esto queda históricamente que usted había contestado correctamente los versículos que decía que no le afectaban. Pero yo le dije que iba a salir herido. Iba a salir herido porque ahí está diciendo, hay un solo Dios, Theos, y hay un solo mediador entre Theos y los antropos, plural. Y el mediador es antropos. Pero usted ha negado, usted está en contra de lo que dice la escritura. Completamente lo negaste. Terminé. Me toca mi pregunta. Sí, esta sería su pregunta tercera. Esa es la pregunta. Excelente. Según el capítulo 2 de Filipenses, cuando habla de un despojamiento, hablando de Jesús, me gustaría saber cuando dice que se despojó, según tu postura, tu creencia, en qué momento él se despojó. Muy bien. Estás hablando de Filipenses 2:6, ¿correcto? Cuando dice se despojó. Del capítulo 2. Sí, ¿en qué momento se despojó? Se despojó, número uno, en el momento que él se despoja es en la ejerción de su ministerio. Porque se le olvida a usted que en el versículo 5 dice, haya en vosotros el sentir que hubo en el Mesías, Jesús. Entonces, el sentir que Pablo le está pidiendo a los creyentes es del Mesías. Ahora, el Mesías, ¿cuándo vino a ser Jesús el Mesías? Bueno, no lo era, del bautismo hacia atrás no era Mesías. Era un muchacho que trabajaba con su padre y sus familiares en Nazaret. De hecho, lo conocían como el hijo del carpintero o el carpintero. Ahora, cuando él comienza su ministerio, ahora le dicen,
¿Pero de dónde sacó esta sabiduría este? Entonces significa que él había adquirido de parte de Dios del bautismo hacia adelante. Entonces, a partir de ese momento es que él comienza a ser el Mesías. Entonces, ese es el sentir que está pidiendo Pablo que tengamos, el sentir del Mesías, el cual siendo hipershon, la palabra hipershon tiene tiempo de inicio. La palabra hipershon tiene un tiempo de inicio esto. Entonces, ¿cuándo inició a tenerlo? En el bautismo. ¿Cuándo se despojó? Durante su ministerio. Él, aunque era en forma de Dios, ser en forma de Dios, no significa ser Dios, porque le digo una cosa, si el escritor quisiera decir que Jesús es Dios, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo el cual es siendo Dios? Pero dice en forma de Dios. Y él se despoja de sí mismo. No se está despojando de ser Dios, sino de sí mismo y vive para servir. Él era quien debían servir porque el rey de Israel, pero él vive para servir. De hecho, hasta le lavó los pies a Pedro y a los apóstoles. Les enseñó esa manera de sentir. Esa es la que está pidiendo Pablo. Él se despojó de sí mismo, no se despojó de ser Dios porque no era Dios. Terminé. Listo, ¿verdad? Ok. Vamos a leer el texto bíblico. Vamos a ver. Desde el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, oiga qué bonito esto. Aquí está hablando de una, vamos a ver, de una forma, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó, aquí es que se vació. Oiga esto, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Por qué tomó forma de siervo? Porque dice que estaba haciendo en forma de Dios. En forma de Dios. Y después tomó ¿qué? Forma de siervo. Pero no solo dice eso, sino igual a Dios. Igual a Dios. Exactamente concatenando con el caballito de batalla que siempre tenemos con Juan capítulo 1. Igual a Dios. Estaba con Dios. Y ese verbo dice que era Dios. ¿Qué dice acá? Que él no escatimó, no fue un arrebato de aferrarse a aquello, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y no solo eso, o sea que era en forma de Dios. Y después dice, hecho semejante a los hombres. O sea que no era semejante a los hombres. No era semejante a los hombres, sino en forma de Dios, igual a Dios. Y después tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque no era semejante a los hombres. Adelante. Bueno, te quedaban 45 segundos. Ahí está suficiente ese fatality ahí. Bueno, voy con mi cuarta pregunta. Esta es mi pregunta y vuelvo a después de que Cristo resucitó. Y aquí, como dice el pastor Ángel García, muerte en la olla. Ahora, mi pregunta es de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, para que lo tenga en cuenta, ¿ok? ¿Cuál? Dice, Primera de Corintios 8, verso 6. ¿Qué va a ser mi pregunta? Aquí ya Jesucristo está en el cielo. Ya Pablo anduvo predicando a los gentiles. Y es basado en el orden que él ponía en las iglesias, que él escribe esto, para hacerles la diferencia entre que había muchos dioses, pero para el pueblo de Dios solo hay uno. Entonces él dice, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo. ¿Escuchas? Y un Señor Jesucristo. O sea, tiene un Dios y un Señor Jesucristo. Y recuerda que esto es ya Cristo resucitado, ya Cristo en el cielo. Ahora, esta es mi pregunta para usted. Esta es mi pregunta para usted. En el cielo, según Pablo, en 1 Corintios 8:6, escuche la pregunta. En el cielo, según Pablo, en 1 Corintios 8:6, ¿cuál de los dos es el único Dios? ¿El Padre o el Hijo? Tu pregunta es en el cielo, ¿cuál es el único Dios? ¿El Padre o el Hijo? Según Pablo, te lo pregunto nuevamente, en 1 Corintios 8:6, Pablo hace la diferencia entre
los dioses paganos, que son muchos, y habla de el Dios de los creyentes, que solo es uno, el Padre. Y dice que los creyentes también tienen a uno. Sí, eso me gusta ese sonidito que es de la Biblia, me encanta. Sí. Entonces después dice, hay un solo Dios el Padre, y después dice, y tenemos un solo Señor que es Cristo. Ahora mi pregunta para usted, en el cielo, ya que Jesucristo ahora está en el cielo, entonces mi pregunta para usted, ¿cuál de los dos en este texto, estando en el cielo, cuál de los dos es a quien Pablo le llama el único Dios? ¿Al Padre o al Hijo? Lo que pasa es que tu pregunta al principio estaba buena, pero me está metiendo una falacia ahorita porque dices a cuál Pablo llama el único Dios. Bueno, voy a volverle a La leer el pregunta texto. sería, ¿cuál es Dios en el cielo? Aquí voy a volverle a hacer lo que dice el texto. Ok, Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el correcto. Padre, y un Señor, Jesucristo. Ahora, la pregunta es, según Pablo en este texto, ahora que ya Jesucristo está en el cielo cuando lo escribió, ¿cuál de los dos es el único Dios? ¿El Padre o el Hijo? Según Sí, Pablo. es que le agregas único, no dice único, ahí dice un Dios, me estás La agregando. palabra hais teos está ahí en el griego. Hais Sí, teos, un Dios. pero es uno, es uno. Correcto. ¿A cuál de los dos le llama Pablo que solo hay un Dios? ¿Cuál de los dos es a este que Pablo le llama solo hay un Dios? ¿Al Padre o al Hijo? En el texto ahí Pablo le llama un Dios al Padre y un Señor al Hijo. Esa es la respuesta. Tengo tiempo, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias. Excelente. Entonces, cuando Pablo dice acá, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre y un Señor, cuando dice que es Jesucristo, obviamente está hablando de la forma humana de la que Él tomó para venir a hacer el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ya que el mismo Pablo fue el que escribió el libro de Tito, el cual dice en el versículo 13, capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le dice gran Dios y Salvador a Jesucristo. Así que Pablo no era loco. Pablo sabía que tanto Jesús como el Padre era Dios, pero Pablo mismo enseñó un orden y dice que el Padre, como Cristo mismo lo dijo, es mayor que el Hijo. Así que es un solo Dios. Los dos son un solo Dios, pero hay un orden. Cristo, cuando se le llama un Señor, es como hombre, como humano que vino a este mundo a morir en la cruz por nosotros. Pero Pablo mismo, que escribe Corintios, escribe a Tito y dice, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Pablo llama gran Dios a Jesucristo igualmente. Esa es la respuesta. Muy bien. Negaste completamente el texto, Abel. Tu creencia es que en el cielo hay dos que son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. El problema es que Pablo no cree lo mismo que tú. Pablo no está diciendo eso. La falacia la acabas de decir tú. Porque Pablo te lo está diciendo clarito aquí. Dice, mira lo que dice Pablo. El texto en 1 Corintios 8:6, por muchas veces que yo lo lea, no va a cambiar. Ese texto no va a cambiar ni en el griego, pero ni en español va a cambiar. Mira lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No dice que son dos, un Dios. Ahora, si el texto dijera solo hay un Dios y dijera Jesucristo, no hubiera debate aquí. El problema es que el texto te está diciendo a quién se está refiriendo. Se está refiriendo al Padre. O sea, tú acabas de agregarle al texto lo que el texto no dice. Porque la pregunta es específica de un texto específico. Usted quiso arreglarlo yéndose a otro texto. Usted no me contestó lo que el texto está diciendo. Mi pregunta era de 1 Corintios 8:6. O sea, me quedas a deber. Porque en 1 Corintios 8:6, en el versículo 5, aunque hay muchos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, sin embargo, para nosotros solo hay un Dios. Y no dijo que era Jesucristo. Dijo que era el Padre. Usted ahorita se acaba de convertir en unicitario. Porque si ese único Dios para Pablo es el Padre, y usted dice que Jesucristo también es, Jesucristo es el Padre para usted, lo acabo de convertir en unicitario. Tengo la dicha que en mi debate los convierto en unicitarios. A Joel Moody lo convertí en unicitario, a él y al moderador. Lo convertí en unicitario a Baez, lo convertí en unicitario, en el mismo debate lo convertí en unicitario.
a Isaac Fuentes, lo convertí en unicitario en el debate. Terminó diciendo que el texto que le llama al Padre, el único Dios. Oye, Chayo, ahí te está dando las gracias, Chayo, mira, por serte unicitario esta noche. El texto te está diciendo que, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. No dice Jesucristo. Y tú acabas de decir que Pablo cree que Jesucristo es el Padre. Eso es lo que acabas de decir. Porque al decir que Pablo le está llamando a Jesucristo Dios, estás agregándole el texto. ¿Ok? Vas con tu cuarta pregunta. Sí. Según Tito 2:13, Pablo le llama a Dios a Jesucristo, ¿sí o no? Así de fácil. No. En el único lugar que le puede llamar Dios, Pablo, a Tito es en la Reina Valera. En las Biblias que vienen de esa misma línea. Pero si usted se va al griego, la estructura gramatical, escuche para los que nunca han oído esta información, la estructura gramatical de Tito 2:13, usted la encuentra, la mismita estructura gramatical en 2 de Tesalonicenses 1:12. La mismita estructura gramatical de Tito 2:13, usted la encuentra en 2 de Tesalonicenses 1:12. El problema es que la palabra hemon o emon en Tito 2:13 no se la traducen para que diga y de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Salvador, Jesús el Mesías. Otra cosita que usted no ha notado en ese texto, que cuando él dice la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, la palabra gran Dios solo existe 2 veces en el Antiguo Testamento. Está en Daniel y está en Esdras. Ese Dios a quien se le llama el gran Dios Daniel es el anciano de días y que recibe a un humano para darle autoridad. En Esdras dice que vamos a ir a la casa, al templo del gran Dios en el Antiguo Testamento. Y la última vez que chequé, Jesucristo es el sumo sacerdote en el templo del gran Dios. Jesucristo es el sumo sacerdote en el templo del gran Dios. ¿Cómo es posible que Jesucristo de repente es el gran Dios y el Padre se convierte en el sumo sacerdote entonces? No, el texto te está diciendo la manifestación de la gloria del gran Dios. Ese es el Padre que tenía esta gloria. Y esa gloria también es del Salvador, que es Jesús el Mesías. O sea, la gloria que va a ser manifestada en nosotros es la gloria que el Padre tiene. Y esa gloria, Él le dio esa gloria al Hijo y nosotros a través del Hijo tenemos la gloria que tiene el Hijo, pero que esa gloria se la dio el Padre. Por lo tanto, ahí tiene 2 usted. Cheque 2 Tesalonicenses 1:12 para que mire que es la misma estructura, pero en 2 Tesalonicenses 1:12 sí le traduce la palabra hemon y de nuestro Señor Jesucristo para separar que hay 2. Pero en Tito 2:13 no le agregan la palabra hemon, no se la traducen para que no diga y de nuestro Salvador el Señor Jesucristo, sino que la corren y dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para que diga que está hablando del mismo. Adelante. Excelente. Ha negado completamente el texto bíblico, ya que incluso en el interlineal está prácticamente como lo expresa la Reina Valera. Y dice, voy a leerlo nuevamente porque acaba de negarlo, que dice el texto bíblico, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y para que sepan de quién está hablando, a quién le dice gran Dios, sigue diciendo Pablo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién fue el que se dio a sí mismo? Cristo. A este es al que Pablo le llama nuestro gran Dios y Salvador. ¿Han negado el texto bíblico? El texto bíblico sí dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el interlineal incluso dice manifestación de la gloria de el grande Dios y Salvador de nosotros, Cristo Jesús. En otro dice del grande Dios y de Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Y cuando sigue diciendo, en el contexto inmediato, el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. De ese es que Pablo está hablando y Pablo sí le llama gran Dios y Salvador y usted acaba de negar literalmente el texto bíblico. Adelante. Muy bien, llevamos 4 preguntas cada uno. ¿Quieres hacer la otra más? ¿Una más? Dale, si quieres, dale. Haz la otra Una pregunta. más. Sí, Sí. dale. ¿Tienes otra tú? ¿Tienes otra tú? Te puedo hacer otra según lo que tú preguntes.
Ok, bueno, entonces voy a hacer la última pregunta, ¿ok? ¿Está bien? Correcto. Ok. Hechos, quiero que vayas a Hechos, capítulo 19, ve capítulo 17, versículo 31, para que sepas de dónde te voy a hacer la pregunta. Hechos 17. Versículo 31. Te voy a leer desde el versículo 30 y luego te hago la pregunta del versículo 31, ¿ok? 17:31, ¿verdad? Sí. Mira lo que Ujú. dice en el versículo 30. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Aquí está hablando de Dios. Sigue hablando de Dios en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, está hablando, Dios va a juzgar este mundo con justicia, por medio de aquel hombre a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado a los muertos. Aquí viene la pregunta. Dios va a juzgar este mundo. ¿Escucha bien la pregunta? Dios va a juzgar este mundo por medio de un Dios o por medio de un hombre. Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Lo que pasa es que tus preguntas, Selvi, yo te las hago un poquito más, Yo te ¿cómo estoy se haciendo una llama? pregunta del Más texto, lo que el abiertas. texto está diciendo. Mi pregunta viene del texto. Ok, Dice que, te lo repito, dice, ok, sí, Dios, vamos a está ver. hablando, Dios juzgará este mundo Sí. con justicia por medio de Ujú. un hombre, a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado a los muertos. La pregunta es, Dios, ya lo menciona que ahí está Dios, dice que Dios va a juzgar este mundo y la pregunta es, ¿Dios va a juzgar este mundo por medio de un Dios o por medio de un hombre? De acuerdo a este texto. De acuerdo al texto bíblico, ahí dice claramente, por aquel varón a quien designó, donde fue dando fe a todos con haberle ¿Cuál es la levantado respuesta? de los ¿Por, muertos. por medio de un Dios o por medio de un Sí, hombre? porque no voy a negar el texto bíblico como tú lo haces, no lo niego. Allí dice Sí, un pero varón, entonces por medio de un un hombre. Dios, ¿cuál es tu Allí dice respuesta? un hombre, allí dice un hombre el texto bíblico. Pero dice Dios, No, no dice Dios. entonces no es por medio de Dios. No dice eso el texto bíblico. O sea, tú lo niegas, yo no lo niego el texto Correcto, bíblico. la pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿por medio de quién? Usted me tiene que contestar lo que el texto diga. De Jesucristo, ¿Va, cierto va a hombre. juzgarlo por medio de un Dios? ¿El Dios del mundo? No, de un hombre, Jesucristo. Muchas gracias. Tiene 2 minutos. Excelente. Entonces, cuando dice eso, el mismo Cristo dijo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Así que el que va a juzgar es el Hijo, porque el Padre le dio todo el juicio a él. Entonces, cuando dice Pablo por medio de un hombre, es porque ese hombre fue el que estuvo en la cruz, el que hace prácticamente condena al mundo por aquel sacrificio que el mundo no acepta. Esa es la condenación, que rechazan al Hijo, que rechazaron a Cristo. Eso es la manera en que los condena. Así que no veo una contradicción en la postura, ya que Jesús va a juzgar al mundo, porque él como hombre fue el que vino a este mundo y así lo va a juzgar al mundo. Sin embargo, vemos a Cristo que ya no es un hombre como somos nosotros acá, sino con un cuerpo glorificado, por así decirlo, un cuerpo incorruptible. Bien, ¿vas a refutar eso? Pues claro, que necesita ser refutado esa falacia que has dicho. El texto te está diciendo, mira, voy a tomarme un minuto para seguir leyendo. Mira lo que viene hablando de Dios, 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 y no menciona a Jesucristo. Si tú te fijas en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la deidad sea semejante a oro, plata, piedra, cultura, arte de imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Por qué Dios quiere que se arrepienta el hombre? Mira lo que dice. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Quién lo va a juzgar? Dios. Ahora, Dios se aparta del escenario porque lo va a juzgar por medio de alguien. Y ese alguien no es Dios. Y ese alguien que está hablando en ese texto es Pablo. Está en el Areópago griego. Eso significa que Jesucristo ya era
Señor de todos, según Hechos 2:36. Cuando Jesucristo resucitó, Dios lo hizo Señor. No dice que lo hizo Dios. No lo hizo Dios, lo hizo Señor. O sea, Señor significa tener el señorío sobre todo lo que Dios le dio que tuviera señorío. Ahora, el detallito que a usted se le está olvidando es que en Hechos, lo mismito que está en Hechos, lo dice en 1 Corintios 15, del versículo 23 en adelante, y dice que Dios le sujetó todas las cosas al Señor Jesucristo. Y por cuanto le sujetó todas las cosas al Señor Jesucristo, dice que no dejó nada que no le fuera sujeto a él, pero eso se exceptúa aquel que le sujetó todas las cosas. Jesucristo es el Señor porque Dios le sujetó todas las cosas. Y una de las cosas que le sujetó, según Pedro, en Hechos capítulo 10, versículos 39 y 40, según Pedro, escucha, según Pedro, Dios le dio la potestad a Jesucristo para juzgar. Y en este texto está diciendo que Dios es el que va a juzgar por medio de... Usted quiso jugar con la palabra varón, con la palabra hombre, pero una cosa usted admitió, que no dice Dios. Dios no va a juzgar este mundo por un Dios. Eso significa que su posición está destruida esta noche, porque usted cree que Jesucristo es Dios aún en el cielo. Ahora sí es Dios en el cielo, pero usted no lo pudo decir porque sabe que descaradamente tenías que negar el texto, porque el texto dice que Dios va a juzgar el mundo por medio de un varón o un hombre. No dice que lo va a juzgar por un Dios llamado Jesucristo. ¿Entiendes? Adelante, ¿tienes tu última pregunta? Sí, la última pregunta. Vamos a ver. Hay ciertos atributos, ¿verdad? Por ejemplo, alfa y omega, principio y fin. Esos atributos que menciona Apocalipsis, que sabemos de alfa y omega, principio y fin, ¿verdad? ¿Usted esos atributos cree que son solamente para Dios? ¿Sí o no? No. Dios le atribuye, escucha, atributos, le atribuye al Hijo prerrogativas de Él, de Dios. Te pongo en contexto. En el Antiguo Testamento, Dios cuando manda a Moisés para Egipto le dice, yo te hago Dios. Escucha, Dios a un hombre haciéndolo Dios. No que la palabra Dios solo se aplica para Dios, el creador de los cielos y la tierra. No, se le aplica para hombres. Ahora, si tú te fijas, tú lo que estás cayendo en esa falacia, en la falacia de, ¿cómo le llaman? De propiedad, creo que le llaman, donde como Yahweh es el rey de reyes, pero David es rey de reyes o Nabucodonosor es rey de reyes, por lo tanto, Yahweh es rey de reyes y Yahweh es Dios, entonces Nabucodonosor es rey de reyes, también es Dios. Entonces, como Jesucristo tiene atributos de Dios, entonces eso lo convierte en Dios. Entonces tú tendrías que convertir a Nabucodonosor en Dios, a Artajer, que era rey de reyes. Y recuerda que Jesucristo es rey de reyes en el Nuevo Testamento, pero es rey de reyes porque Dios le dio a que gobernase sobre los reyes de las naciones. Entonces, termino con esto para que notes lo que está pasando. Si Dios le da toda la potestad al Hijo para gobernar el cielo y la tierra, Dios le da los atributos que Él necesita para gobernar los cielos y la tierra. Ahora, la pregunta que tú te debes de hacer y que debe resonar cuando pongas la cabeza en la almohada, hermano, es que si Dios le dio a que gobernara el cielo y la tierra, era porque antes no lo tenía esa autoridad, sino que en un punto en el tiempo le dio la potestad. Y eso dice que lo resucitó de los muertos y lo hizo Señor de todo. Entonces, si Él recibe estos atributos en un punto en el tiempo, significa que antes no los tenía. Por lo tanto, ese que se los dio, siempre los ha tenido. Adelante. Excelente, excelente. Acaba de decir algo terrible ahí, ¿verdad? Que también a Moisés le dijo, te hago Dios, sin embargo no le dio los atributos de primero y último, de principio, de alfa y omega, tampoco al que te dijo rey de reyes, solo porque Jesús es rey de reyes. Entonces, no, esos no son atributos, ¿verdad? Simplemente usted estaba buscando la manera de argumentar algo que en verdad creo que no se esperaba esta última pregunta, pero Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Y quién es el que ha de venir? Yo creo que ya todos saben quién es el que ha de venir. Y acá dice
el Todopoderoso. Y el que ha de venir, sabemos que está hablando de Jesucristo. Incluso en el versículo 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, otra vez. Y después dice, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Por supuesto que fue Cristo. Así que esto es de Cristo quien está hablando, el que ha de venir, el Todopoderoso, atributo solamente de Dios y de ningún ser humano. Yo estoy de acuerdo, no te preocupes. Vamos, ahí estamos. Oye, Abel, hemos terminado la ronda de las 5 preguntas. Sí. ¿Quieres hacer unos 3 minutos o quieres hacer lo del careo? Como quieras tú. En verdad no creo que sea necesario, pero si quieres preguntarme algo aparte, pues hazlo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que agarras un texto bíblico que porque diga Dios y diga hombre, entonces tú me dices, ¿ahí dice Dios o dice que es su hombre? Pues dice que es hombre, ¿me entiendes? No, Pero que el mismo yo voy por lo que dice el texto bíblico. Entonces te tocan tus 3 exacto, minutos, no, no voy a unos 3 negar los minutos textos. donde tú tomas el control. Tú me preguntas cerrado, cerrado, yo te respondo, cerrado, cerrado, yo te respondo. Y si es algo de darte el texto, tú decides si me esperas que te busque el texto o si yo me lo sé de memoria, yo te lo digo. Y luego voy yo 3 minutos y cerramos. ¿Te parece? Dale, dale. Te llevo tu tiempo? Es bueno, es bueno. A la gente le gusta. Dale, lo vamos a hacer con la batalla final. Vamos. Fuego. No, Dale. yo no. Yo Comienzas no hago tú. batalla. No hago batalla yo, Selvi. No participo Comienzas en tú. batalla. Ay, discúlpame, no hago Está batalla. corriendo tu tiempo ya. Ok, ¿quieres que te haga preguntas, verdad? Bueno, de acuerdo a lo de Apocalipsis, ¿verdad? El que acabo de leerte yo, versículo 8, el que dice, el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo, ¿verdad? Ya que para ti no es Dios, ¿verdad? ¿O es Dios el que ha de venir? Si me estás preguntando quién es el que ha de venir en el asunto de que Dios lo va a enviar, Dios va a enviar a Jesucristo. Pero si tú me estás preguntando de los títulos del Padre, el que es, que era y que ha de ser hasta 1862, dejaron de traducir la palabra el que ha de ser y la traducen el que ha de venir para pasárselo como un atributo de Jesucristo. El problema que tú tienes con eso es que en Apocalipsis 1:4 lo puedes leer, dice que el que es, que era y que ha de venir es el que está sentado en el trono. Luego dice que el saludo también va de los 7 espíritus que están alrededor de su trono. Y Jesucristo es presentado hasta en el versículo 5. Por lo tanto, el que es, que era y que venir no es Jesucristo, es el Padre. Excelente. Me gustaría que muestres en Apocalipsis en qué momento viene el Padre. Con un texto bíblico. En Apocalipsis, ¿en qué momento viene el Padre? En Sí. Apocalipsis 6, los últimos 3 versículos dice que la gente, puede leerlo, léame los últimos 3 versículos, dice que la gente dice, escondenos del que está en el trono y de la ira del Cordero, o sea, de los dos. Y Jesucristo también dijo que el que lo ve a él, ve al Padre. Dice que el Padre está en él, el Padre es espíritu y en el Hijo está el Padre. O sea que el Hijo gobierna por el Padre. O sea que también te has hecho unicitario en este debate, me gusta eso, ¿verdad? También el que ve al Hijo ve al Padre. El Hijo Los Padre. unicitarios no tienen a dos, solo tienen a uno. Yo tengo a dos. Ok, excelente. Vamos a ver, te acabo de preguntar, yo quiero saber en qué momento es que viene, porque aquí no está diciendo que viene. No hay texto que diga que Jesucristo viene. ¿Dónde está el versículo que diga que viene en el futuro? El Apocalipsis fue escrito antes del año 70 y está hablando de la destrucción de Jerusalén en todo tiempo. En el versículo 8 no está dice... hablando para algo futuro. En el versículo Sí, 8 dice... pero tú solo estás usando la palabra ha de venir, pero ahí dice el que es, Sí, pero que era y que ha de venir. Tú solo estás usando la última parte. Pero si admite que solo estás usando la última parte sí, del dice versículo. el que ha de venir, el Todopoderoso, y cuando vemos en el capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese Dice que viene, pero no dice que viene. Si sigues leyendo, sí viene, mi estimado. ¿En qué versículo me lo tenías que dar? Vamos a ver, y estaba vestido de una ropa. Déjame chequearlo bien. Se terminó tu tiempo y no pudiste hacer la otra pregunta. Ok, dale, perdón, dale. Ok, voy yo. Ok. En el ¿Cuánto Nuevo tiempo era? Testamento. Perdón. ¿Cuánto tiempo 3 era? minutos, pongamos el Dale, tiempo ahí. adelante, adelante. Ok, lo pongamos de vuelta. Mira, en el Nuevo Testamento se usa la palabra
el único Dios verdadero para el Padre? En Juan 17:3. Pregunta para ti. Dame el versículo donde se usan las tres palabras para Jesucristo. Que diga Jesucristo, el único Dios verdadero. ¿Tienes uno? Que se usen esas palabras, no. No lo tienes. Ok, No. pregunta. En 1 Corintios 8:6, según Pablo, ¿a quién se refirió Pablo cuando dijo, sin embargo, para nosotros hay un Dios? ¿Se refirió al Padre o se refirió al Hijo? El Padre. En el texto es al Padre. Muy bien. En 1 Timoteo 2:5, el mediador, ¿es Dios mismo? Estás repitiendo preguntas, ¿verdad? Oh, no importa. Eso no importa. Ok, me estás interrumpiendo para que no haga la pregunta. En 1 Timoteo 2:5, ¿quién es el mediador? Dale, ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el mediador? En 1 Timoteo 2:5, ¿quién es el mediador? ¿Dios mismo? Jesucristo. Yo no pregunté el nombre. Si es Dios Oh. mismo, tiene que contestar sí o no. Bueno, Jesús es Dios, así que sí, Jesús hombre es Dios. No, en 1 Timoteo 2:5, lo que el texto dice. Es que Oh, te no, cierras. tiene que ser honesto, que te estoy preguntando, te estoy dando el versículo. En Sí, el versículo. el texto dice Jesucristo hombre. Correcto. Entonces, ¿quién es el mediador? ¿Dios en ese versículo? Es Jesús. Hombre, ¿no? Sí. Ok. Jesucristo, ¿tiene Dios aún estando en el cielo? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios estando en el cielo, dijiste, o si es Dios? Que si Jesucristo tiene Dios estando en el cielo. Ahora, ¿sí o no? Claro que sí. Claro, porque el Padre es mayor Sí. que él mismo lo dijo. Correcto. Pregunta para ti. ¿El Padre tiene Dios por sobre de él en el cielo? No. Pregunta. Según Juan 13:16, ¿quién es mayor, el Padre o el Hijo? El Padre. Correcto. ¿Tienes un versículo donde Jesucristo sea mayor que el Padre? No, no hay uno. ¿Tienes un versículo donde Jesucristo sea igual al Padre? Sí. Versículo, ¿cuál es? Brevemente, espera. Voy a parar el tiempo. Sí. Hasta que lo hayas. Bien. Sí, Llevo 2 minutos, tengo 40 segundos todavía. Tengo el tiempo parado en 2:20. Correcto, sí. En capítulo 2 de Filipenses dice en forma de Dios y dice igual a Dios. Así que sí, si hablamos de Dios que es el Padre, ahí dice que era igual a Dios. Bueno, entonces voy a tomar mi tiempo. Ahí no dice que es igual a Dios, dice que no estimó ser igual a Dios. Sí. Entonces va mi siguiente pregunta. Jesucristo, ahora estando en el cielo, ¿es el sumo sacerdote en el templo de Dios? ¿Sí o no? Sí, sí lo es. ¿El sumo sacerdote es Dios mismo? ¿Sí o no? Dios mismo. Claro, Jesús es Dios, creo que sí. Dame el versículo donde diga que el sumo sacerdote es Dios mismo. No, no hay un versículo que diga así. Terminado. Te perdone 10 segundos. Gracias, hermano, gracias. La verdad, te digo hermano, yo no le digo hermano a cualquiera que no cree lo mismo, me refiero. Dime. Sé honesto porque te comiste Filipenses 2 ahí habla de igual a Dios. Sí, Abel, pero dice no estimó el ser igual. Y tú dijiste que es como que yo diga, yo tengo una troca nueva y no estimo que esté nueva y la voy a usar así. O sea, pero si no, pero es que el texto está diciendo que no estimó ser igual a Dios. Por eso, porque ¿Y tú crees? Pero tú crees que él estimó. O sea, entonces contesta la pregunta, continuemos solo así. ¿Tú crees que Jesucristo, estimó ser igual a Dios? No, no lo estimó. Eso es lo que estoy diciendo yo, que no estimó. Cuando dice no estimó, ¿qué palabra es esa? Que no fue un arrebato. No correcto, porque no era, porque el texto dice que era en forma de Dios. Pero allí dice, no estimó ser igual a Dios. Vamos a continuar entonces. Solo te hago una sola pregunta. Escucha cómo vamos a saldar esto. Yo te hago una y tú me haces una. Pregunta para ti. Wow, pero... ¿Jesucristo era Dios o era en forma de Dios? Según el texto. Pero es que cuando hablas en forma es la forma de Dios. Bueno, pero escucha la pregunta. Ajá. ¿Jesucristo era en forma de Dios o era Dios según el texto? Era Dios. El texto no dice eso, dice en forma. Pero ¿ves cómo lo niegas? Concatena con Juan 1 que el verbo era Dios. No dice sí, correcto, pero yo te pregunté de Filipenses 2:6. Oh, no puedo irme a otro texto, pero tú agarras. No, pero es que el problema es que si la pregunta es específica, tu respuesta tiene que ser del texto. Sí. En Filipenses 2:6 dice que era en forma de Dios. Gracias, eso es lo que yo te pregunté, si era en forma o era Dios. Ok, te hago la última brevemente. Dale.
Dale. Ok, en Juan 1 dice que estaba Dios y también habla de un verbo que estaba con Dios. O sea, sabes Dice que que el no es el verbo, él dice que el verbo estaba con Dios. y dice que el verbo era Dios. Ok, El ese verbo era verbo, Dios porque la palabra Dios en la última cláusula de Juan 1.1, la palabra theon se convierte en atributo del verbo. pero ¿O ese es sabías según eso? tú. ¿Pero La sí misma sabías? palabra, es la misma palabra que está ¿Pero ahí. sí sabías eso? No, Yo no, no lo eso es digo. una falacia Lo dice tuya. la propia Academia Trinitaria, que la palabra theon, proston theon, la palabra theon se convierte en atributo del verbo. O sea, como que digan así. Y el verbo era poderoso, o el verbo era divino, es lo mismo que si el verbo era Dios. ¿No sabía eso? Sí, pero no es eso lo que el texto indica. Investígalo, La misma investígalo. palabra no, porque eso es falacia tuya. Porque el Correcto. texto dice, No lo en digo el yo, no lo digo yo, principio, lo dice la Academia dice, Trinitaria, no lo en digo el yo. principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La misma palabra se usa, Si porque no está hablando de yo no la tengo ningún misma problema, persona. sigue diciendo verbo, no, no dice Jesús. Por eso, pero ese verbo dice que se hace carne y luego ellos lo Sí, conocieron como el correcto, Hijo pero de no Dios. dice que Jesús se hizo carne, dice que el verbo se hizo carne. ¿Y el ¿Estás de 14 qué acuerdo? dice? Dice que la palabra se hizo carne, no dice que Jesús se hizo carne. Ajá, ¿y cómo lo conocieron? Dime cómo lo conocieron. Como el Hijo de Dios. ¿Eso dice el texto? El unigénito del Padre, ese es el Hijo Sí, de pero Dios. espérate, pero dice el texto que lo conocieron al verbo. Dice, y vimos su gloria La gloria como del unigénito. como la del Sí, unigénito. o O sea, sea de que esa ellos manera vieron la lo gloria, conocieron. dice, y el verbo se hizo carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria, la gloria del verbo, la gloria de ese poder, de esa palabra, del mensaje, lo vieron en ellos, como la vieron en Jesucristo también. Eso es lo que el texto te está diciendo. Bueno, No, estás transversando gracias. el texto. A ver, Que es que yo meterle no creo lo que tú crees. Yo no creo al lo que tú crees. Tú contexto. sabes que yo no creo lo que tú Sí, crees. pero es que ¿Ok? transversa, Selvin. Tienes que leer el de corridito Yo, cada palabra. oye, terminamos. Ya Ok. con que digas que tres versas no te convierte en ganador. ¿Quieres hacer tus 2 minutos de resumen cómo te fue en el debate? Dale, te tomo tu Dale tú tiempo. si quieres, después yo de último. Ah, bueno, voy. Entonces, gracias, Abel, en el debate, pues creo que lo hicimos de la manera como habíamos planeado, con respeto, ¿verdad? Sin atacar a la persona. Entonces, mi resumen del debate es que se trata de informar a la gente de lo que dice el texto bíblico y negar lo que un texto bíblico dice, eso te hace perder un debate. Si yo te pregunto algo a ti, en 1 Timoteo 2:5, si el mediador es un hombre o es Dios, y tú me dices que el mediador es Dios, tú estás negando el texto. No importa cuántas excusas me dejen los 2 minutos restantes, porque el texto no dice que el mediador es Dios. Dice que el mediador es Antropos y dice el nombre de este Antropos. Dice que su nombre es Jesucristo. Entonces, cuando yo te pregunté en 1 Corintios 8:6, tú no admites lo que el texto está diciendo. La palabra un Dios se le aplica al Padre, no a Jesucristo. Para que tú lo pudieras acomodar, tenías que irte a otro lado. Y mi pregunta fue de 1 Corintios 8:6. No te tienes que ir a otro lado, tienes que ir al texto. ¿Qué está diciendo el texto? Porque la pregunta es específica. Entonces, creo que queda claro que Abel es unicitario esta noche, porque Abel, la palabra que Pablo se la aplica al Padre, dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, él dice que está aplicándosela a Jesucristo también. Entonces significa que para Abel él considera que Jesucristo es el Padre, porque Pablo especifica el Padre. O sea, ¿cómo tú puedes tomar la palabra que dice el Padre y aplicársela para Jesucristo? Ese es el error que tú cometiste, porque tú aplicas lo que se le aplica al Padre, dice Padre, no dice Jesucristo, no dice el Hijo. Dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y tú dices, no, se lo está llamando a Jesucristo, entonces está diciendo que el Padre es Jesucristo. No, entonces esos son los errorcitos que les digo yo a la gente que no cometa durante cuando usted trata de negar el texto y después lo quiere remendar, maquillarlo para que quede bien su respuesta. La gente está mirando que estás negando el texto. Adelante, tienes tus 2 minutos. Excelente, bendiga a todos, señor. Gracias por compartir, por darle like a este asunto. Bien, yo no negué ningún texto bíblico, ¿verdad? Incluso reconocí que el texto bíblico no dice lo que a veces uno quiere inferir. Sin embargo, sí hubo una parte donde mi estimado descaradamente negó, ¿verdad? Tito 2:13, donde Pablo mismo, Pablo que llama que hay un Dios y un mediador, Pablo que llama que hay un Dios y un Señor, Pablo mismo le llama nuestro gran Dios a Jesucristo. Y cuando le pregunté si Pablo decía Dios a Jesucristo, él dijo que no. Cuando Pablo
Sí le dice Dios a Jesucristo. Igualmente acaba de reconocer, cuando Juan capítulo 1 habla del verbo, acaba de reconocer que ese verbo sí es Dios. Habla de Dios y habla del verbo que es Dios. Parece que está peor que los unicitarios porque tiene dos dioses, a Dios y al verbo que es otro Dios. Así que fue un gusto. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima, mis estimados. Adelante, Dios bendiga, Selvi. Dale, paz. Gracias Amén, por amén. el debate y nos desconectamos ahí. Dale. Amén, amén. ¿Cómo? Desconéctame ahí ese asunto. Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, hermanos. Gracias a todos, a cada uno de ustedes por estar acá. Paz a todos.